Sean todos muy pero muy bienvenidos al nuevo programa Los Tesoros del Baúl. Qué alegría poder contar contigo del otro lado así, compartiendo con nosotros este momento, estos minutitos para aprender un poco más acerca de los distintos tratamientos naturales para poder hacer frente al día a día, las distintas cositas que nos pueden estar afectando. Sabes que te puedes comunicar con nosotros a través del Facebook, buscarnos allí Nuestras Voces en el Desierto. De igual manera lo puedes hacer en el YouTube, Nuestras Voces en el Desierto. Cuando estás ahí le das like, me gusta, compartir o share para que muchas más personas puedan entonces beneficiarse con lo que tú vas a aprender hoy o tal vez a recordar si es que ya lo sabías. También ellos tengan entonces esta misma oportunidad. La otra forma de comunicarte con nosotros es el WhatsApp más 1-801-499-1334 y también nuestro correo electrónico nbdesierto@gmail.com. Cuatro formitas entonces que te nos puedes hacer llegar, por ejemplo, si tienes alguna inquietud, si hay algún tema en especial, en específico que te gustaría que lo tratáramos, escribinos y de esa forma nosotros vamos entonces poder dar en cierta forma contención a lo que tú estás queriendo que nosotros hablemos. Hoy vamos a estar hablando de un tema súper pero súper conocido para algunos. Otros tal vez no tan conocido, pero sí lo han escuchado. Y otros tal vez capaz que no conocen absolutamente nada, pero les puede sonar alguna que otra palabrita. Hoy vamos a estar hablando acerca del colesterol y en manera específica del colesterol alto. Pero ¿qué es el colesterol? ¿Cómo afecta esto a mi salud? Bueno, el colesterol, déjame decirte que es una grasa que el cuerpo necesita en cierto nivel. Pero cuando se excede ese nivel, entonces ahí empiezan los grandes problemas. Hay varios tipos de colesterol. Está el colesterol bueno, el colesterol malo, la combinación de ambos, ¿verdad? Pero el problema está cuando predomina, ¿verdad? O sea, por arriba de esos niveles, como decíamos, entonces hablamos de hipercolesterolemia o hiperlipidemia. Y estos van a tener grandes y trágicas consecuencias en muchos casos. La mayoría de las personas lo sufren debido a ¿qué? Bueno, a una alimentación malsana, al sedentarismo, al sobrepeso. Pero otras causas pueden estar relacionadas, por ejemplo, con la diabetes, mal funcionamiento de la glándula tiroidea, enfermedad renal crónica, medicación que pueden estar tomando, como puede ser algunos anticonceptivos orales, medicación para la depresión, beta bloqueantes, e incluso puede haber hasta un trastorno familiar. De igual manera tienen colesterol alto aquellas personas que tienen el hábito del tabaquismo, de consumir alcohol sin importar la cantidad y obviamente algo contra el cual no podemos luchar, que es la edad. ¿Okay? Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de este colesterol alto? Bueno, debemos entender que el colesterol es vehiculizado o transportado a través de proteínas. El LDL, que es el colesterol malo, se deposita en los vasos y el HDL es transportado por estas proteínas hasta el hígado. Cuando el LDL o colesterol malo se deposita en los vasos, se va a ir acumulando formando lo que se llaman las placas de ateroma, la famosa después arteriosclerosis, ¿verdad? Estas placas de ateroma, una de las cosas que van a hacer es empezar a endurecer la vasculatura, endurecer las paredes del vaso y también a ir reduciendo cada vez más el calibre de ese vaso. Es como si tú tuvieras una manguera, ¿verdad? La manguera del jardín, en la cual en la parte del centro se va depositando mugrecita. Entonces te vas a dar cuenta que cada vez empieza a salir menos agua. Pero no solo en este caso va a pasar menos sangre, sino que además la fuerza con que debe pasar también se va a disminuir. ¿Por qué? Porque las paredes ahora, esa manguera que antes era flexible, ahora se está tornando rígida. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son el otro problema que podemos tener después que se formó esa placa de ateroma? Bueno, que parte de esa placa de ateroma se rompa, entonces se transforme en un trombo o se transforme en un émbolo. ¿Cómo podemos nosotros reconocer que tenemos el colesterol elevado? Y aquí tenemos un problemita, solo se reconoce a través de un examen de sangre. Podemos tener de repente algunas cosas que pueden hacernos llegar a pensar que tenemos el colesterol elevado, pero no necesariamente quiere decir que así sea. ¿Cuáles son los tratamientos que nosotros podemos hacer? Bueno, básicamente lo vamos a dividir en dos partes, lo que es higiénico, ¿verdad? Y dietético, y después el otro tipo de tratamiento natural. Yo no voy a entrar en lo que tiene que ver con la medicación que como médicos a veces recetamos para bajar el colesterol, sino que vamos a tratar de hacerlo todo de forma normal, de forma natural. Entonces el higiénico dietético va a pasar obviamente para que tengas una dieta saludable, una dieta que incluya muchas frutas, muchas verduras, cereales, oleaginosas y demás. Por ejemplo, te paso el dato, si te gusta los frijoles negros, en manera muy especial, por favor, empezá a usarlos porque ayudan a bajar el colesterol. Pero obviamente,
Para esto debemos de aprender a cocinar en forma sana, eliminando las frituras, eliminando todo tipo de grasas, lácteos y también lo que tiene que ver con las carnes, sobre todo la carne roja. ¿Ok? También vamos a tratar de dejar a un lado lo que es el alcohol y el tabaquismo. Y la otra cosa que vamos a incorporar es un ejercicio regular. Como siempre decimos, 30 minutos por día, todos los días de la semana. Al principio divididos en 3 grupos de 10 minutos, pero después los 30 minutos en forma normal. Y ahora sí vamos al tratamiento natural. Primera cosa que puedes empezar a hacer, dado que se necesita una dieta que sea saludable, incorpora los nopales. Los nopales son excelentes para reducir el colesterol. Lo vas a consumir a las comidas, lo puedes poner en los licuados, lo puedes hacer en jugo. Digo, hay muchísimas cosas para hacerlo. Pero obviamente no lo vas a freír, ¿verdad? Ni mucho menos lo vas a cocinar con grasa de ningún tipo. ¿Ok? Ahora, también si no lo conseguís como tal, en forma natural, podés conseguir las cápsulas de nopales, entonces de extracto de nopal, y vas a tomar 2 gramos por día, 30 minutos después de cada comida. Otra de las cosas importantes que podés hacer está en incorporar vitamina C, ya sea mediante el consumo de frutas y verduras, ¿verdad? Que las aportan. Y si no podés conseguir frutas y verduras, dependiendo del lugar donde nos estés mirando, podés hacerlo a través de complementos que tengan vitamina C, ¿verdad? Y te recomendamos como mínimo 400 miligramos por día, como mínimo, todos los días. Magnesio. Todos los días hemos de tomar magnesio justamente para prevenir este gran problema. La otra cosa que capaz que la tenés en toda la cena es la cúrcuma. La cúrcuma es buenísima para bajar los niveles de colesterol malo. Y la cúrcuma la podés incorporar en cualquier comida, la podés poner en jugo, la podés poner en un licuado. Podés hacer, buscate en internet la receta de la famosa leche dorada, ¿verdad? Que es muy pero muy buena. La pimienta negra es otro elemento que nos ayuda muchísimo a bajar el colesterol malo. El diente de león, ¿sí? Esa plantita que tenés en el jardín y que muchas veces la sacás porque decís, oh, esto es un yuyo, una maleza, lo que sea, no me gusta, me afea el jardín. Bueno, resulta que es buenísimo para bajar el colesterol. Te vas a hacer una infusión de diente de león, ¿sí? Y esa la podés tomar de 2 a 4 tazas por día, todos los días. Algas. Buenísimo consumir las algas, ¿verdad? Ellas también nos ayudan a bajar el colesterol. Zanahorias no son solo buenas para los conejos, sino que son muy buenas también para nosotros para bajar el colesterol. El consumo de la avena en todas sus formas. Alpiste, el alpiste lo podés hacer como brotes germinados, ¿verdad? Lo puedes hacer en agua, lo puedes hacer en licuados, lo puedes usar en ensaladas. O sea, hay una infinidad de usos para el alpiste que es buenísimo para bajar el colesterol. No es solo para los pajaritos. El uso de la alcachofa también es otra cosa muy pero muy buena. La alcachofa, tú sabes que tienes que sacarle las hojas más duras de afuera y después te comes toda la parte de adentro o el corazón de la alcachofa. Y lo ideal es que si lo puedes comer hervido, ¿verdad? Al vapor sobre todo, va a tener todos los nutrientes que nosotros necesitamos y nos va a ayudar muchísimo para que podamos entonces bajar nuestro colesterol mal. Dicho todo esto, nos vamos ahora a ver cuáles son los tesoritos del baúl. Y el primero, como siempre, se encuentra en la palabra de Dios. Y yo te dije que entre las consecuencias que podía tener el colesterol malo, simplemente lo nombré al pasar, estaba lo que tenía que ver con la parte cardiovascular y con la parte cerebral. Si bien va a afectar absolutamente todo, porque no es que las placas de ateroma, de colesterol, se depositen solo en la zona del corazón o solo en el cerebro, se depositan en todo el cuerpo, todo va a claudicar más tarde o más temprano. Generalmente las que vemos las consecuencias primarias son a nivel cardiovascular y a nivel cerebral. Y del corazón, la Biblia tiene algo para decirnos, y la palabra de Dios esta vez nos trae el tesorito que se encuentra en el libro de Proverbios, en el capítulo 4 y el versículo 23. Es un versículo muy pero muy conocido. Proverbios 4:23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. La Biblia, cuando habla del corazón, no se está refiriendo a este músculo, a este órgano que nosotros tenemos casi en el centro del pecho, sino que se está refiriendo a nuestra mente, ¿verdad? Y dice, de ese corazón nosotros también tenemos que cuidarlo, así como cuidamos el corazón físico para que siga latiendo en forma normal, regular, y que nos mantiene con vida, ¿verdad? Por si nuestro corazón para, obviamente la vida se detiene. De igual manera nosotros debemos de cuidar nuestra mente, porque de allí justamente mana la vida. A ver qué dice mi autora favorita, el segundo tesorito relacionado con esto. Dice así: la guarda diligente del corazón es esencial para crecer en gracia en forma saludable.
El corazón, en su estado natural, es la morada de pensamientos impíos y de pasiones pecaminosas. Cuando se lo somete, presta atención a lo que dice ahora, cuando se lo somete a la sujeción de Cristo, debe ser purificado por el Espíritu de toda contaminación. Esto no puede hacerse sin el consentimiento de la persona. Ahora, cuando el alma ha sido purificada, es deber del cristiano mantenerla sin contaminación. ¿Cómo es que nuestra mente se contamina? Bueno, a través de lo que vemos, a través de lo que oímos, a través de lo que contemplamos, a través de lo que olemos, a través de lo que degustamos, a través de lo que ponemos en nuestro organismo. Entonces nos está llamando a que mantengamos nuestro pensamiento, nuestra mente limpia, con acción del Espíritu Santo, ¿verdad? Por la ayuda de Dios podemos hacerlo, y una vez que Él nos limpia, entonces mantengámosla en esa forma, porque así estaremos vivos, saludables como cristianos y tratando de asemejarnos cada vez más a la imagen, al carácter de Cristo. Espero que te haya servido, que puedas poner en práctica estos consejitos, y nos vamos a despedir no sin antes tener una palabra de oración. Querido Padre que se encuentra en los cielos, gracias le damos, Padre, porque usted ha puesto a nuestro alcance, a nuestro entendimiento, Señor, los elementos que necesitamos para tener una vida más saludable, físicamente, pero también espiritualmente. Padre querido, ayúdanos a mantener en forma nuestro corazón físico y nuestro corazón espiritual, para que tanto con uno como con el otro podamos darle honra y gloria y tener vida y vida en abundancia, que es lo que usted promete. Nos ponemos en sus manos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gracias por haber estado con nosotros, que el Señor te bendiga en gran manera, y será hasta la próxima cuando te volvamos a decir bienvenidos a un nuevo programa de los Tesoros del Baúl. Será hasta la próxima.